Escucha lo siguiente, en muchos hogares estamos con este libro Aprendiendo a decir adiós de Marcelo Ridner. Escucha este poema anónimo. En muchas casas al mismo tiempo veo a mi madre y a mi padre y ellos son jóvenes y están entrando. ¿Por qué debo llorar mis lágrimas para verlos reírse? Que ellos no puedan verme no es el tema. Alguna vez yo fui su sueño, ahora ellos son el mío. Porque están en tus recuerdos, siempre están en tus recuerdos. ¿Por qué sufren los buenos? Escucha lo que dice Marcelo. ¿Por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? Porque si hay un Dios en el mundo hay tanto sufrimiento, tanta injusticia. Tal vez no haya lugar en todo el mundo en donde esta pregunta se debe hacer tanto como en la Ciudad de México, debido a la terrible tragedia ocurrida aquí hace 2 meses. El autor habla acerca del sismo y todo el dolor, muerte y sufrimiento que causó, y porque muchos recuerdan que hace casi exactamente un año ocurrió otro gran desastre que se llevó cientos de vidas. ¿Cómo puede suceder tales cosas en el mundo de Dios? ¿Por qué los niños y las personas buenas y piadosas, los hombres y las mujeres tienen que morir así? Durante muchos años me enfrenté a esta pregunta como rabino en una congregación en Boston, en Estados Unidos. Estaba satisfecho pues sabía que, aun cuando no podía entender el sentido de lo que sucedía en el mundo, Dios sí podría entenderlo. Me dije a mí mismo que Dios tenía sus razones y sus maneras para comprender las cosas que le sucedían a sus hijos en la tierra, pero cuando los doctores nos dijeron que nuestro hijo de 3 años sufría una enfermedad extraña llamada progeria, nunca crecería más allá del tamaño de un niño de 3 años y que moriría de un ataque cardíaco en la adolescencia. Traté de entender precisamente esto, tratar de reconfortarme con las mismas palabras que solía yo decirle a los miembros de mi congregación, y me di cuenta de que no eran reconfortantes. Gente bien intencionada se sentaba con nosotros y trataba de ayudarnos diciendo las cosas piadosas y usuales que se suelen decir. Nos decían, si son personas religiosas no deben cuestionar los modos de Dios, se aceptan con fe. Pero yo estaba lleno de preguntas, dolor, ira y confusión, y no quería que me dijeran que no tenía derecho a cuestionar lo que estaba sucediendo a mi familia. Nos dijeron, es precisamente porque son tan fuertes en su fe que Dios los está probando de esta manera. Él sabe que ustedes pasarán la prueba y serán eh, fuente de inspiración para muchas otras familias. Y todo lo que yo podía pensar en ese momento era, desearía ser menos religioso en este momento. Que Dios haga un ejemplo con alguien más y me permita a mí tener un hijo sano. Ninguna de las sugerencias me hacía sentir mejor. Todas estaban hechas con la intención de reconfortarme a mi esposa y a mí, sino para entender y justificar a Dios, para decirnos que no tenemos ni razón ni derecho de enojarnos, porque indudablemente Dios tenía buenas razones para enviarnos este sufrimiento. Y nos gustaría pensar que si pudiera pedirle su opinión a Dios, me diría, olvídate de mí y de mi reputación, yo puedo cuidarme a mí mismo, pero no puedo traer paz y resignación a mis lastimados hijos en la tierra. La conclusión a la cual llegué, como lo señalé más ampliamente en mi libro, cuando las cosas malas le pasan a las personas buenas, es que no todo lo que sucede en el mundo es voluntad de Dios. ¿Qué clase de Dios quiere niños enfermos y muertos? ¿Qué clase de Dios quiere múltiples familias enterradas vivas después de un gran terremoto? ¿Cómo podría alguien decir que las personas que sufren y mueren en este mundo son hacedoras del mal y que se merecen lo que les sucede? Y si no lo merecen, ¿por qué insistimos en enseñar que un Dios justo hace que esto suceda? Si me fuerzan a elegir cuando veo las terribles cosas que suceden a nuestro alrededor, entre un Dios que no es bueno ni justo, o entre un tipo de Dios bueno y justo que no es todopoderoso, que controla algunas cosas pero no otras, ¿cuál es la respuesta más religiosa? ¿Cuál será el mayor valor religioso? ¿Acaso será tan poderoso que pueda uno romper las reglas y hacer cosas malas sin que nadie nos detenga? ¿Es el tipo de Dios que adoramos? ¿O estar totalmente dedicados a la bondad, al bien y a la justicia, aun cuando no siempre puedan hacer cosas que sean una realidad? Qué complicado es entender las situaciones que nos pasan a todos y a todas a través de esto que dice el autor, ¿no? Dice aquí, un ministro cristiano en el estado de Nebraska leyó mi libro y me escribía una carta en la que me contó la siguiente historia.
Él había tenido que oficiar un sábado por la tarde en el funeral de un hombre de 26 años que había fallecido en un accidente automovilístico. El hombre debía haberse casado ese mismo día, en la misma iglesia, en el mismo día, casi a la misma hora en la que su boda estaba programada. Se realizó su funeral. Lo enterraron en el patio de la iglesia. El ministro regresó más tarde a su oficina. La prometida del hombre la estaba esperando. Ella dijo: pastor, si una persona más me dice era la voluntad de Dios, voy a gritar porque me está enseñando a odiar a Dios. Ese sentimiento que transmitimos cuando insistimos en que cada tragedia es la verdad, es la vida, es voluntad de Dios. Enseñamos a la gente a odiar a sí mismo para merecerlo, odiar a Dios por haber, haber, haber generado esta situación cuando no se lo merece. Y es cierto lo que dice Marcelo, ¿no? Vamos por la vida pensando que de esta manera podemos aliviar el dolor de los demás, pero no es cierto. Hay cosas que están fuera del control de Dios, como los terremotos, los maremotos, las enfermedades, otras cosas que están en un contexto como la guerra, como las pandemias. Entonces hay cosas que sí están en nuestro control y hay cosas que obviamente debemos trabajar nosotros en nuestra parte individual. Este es un trabajo individual, es un trabajo de acompañamiento para poder eh, generar un cambio en cuanto a las situaciones que nos están pasando. Y las respuestas a veces las encontramos en Dios, las encontramos a veces en la naturaleza, a través de el que otras personas nos den, pues de repente un mensaje no de por qué, sino muchas veces el por qué, el para qué nos pasan las situaciones. Entonces busca este acompañamiento a través de este libro, que es una inspiración, o a través de muchos que existen, El Camino de las Lágrimas del doctor Jorge Bucay, que es buenísimo, Cómo sanar un corazón roto, Déjalos ir con amor, en fin, muchos libros que te ayudan a transitar cualquier situación. El acompañamiento psicológico siempre es necesario, aquí estamos aquí también para servirte. Entonces, pregúntate siempre que puedes tener un acompañamiento a nivel espiritual. Creo que ese es el camino para mí, para poder acompañarte en una situación de pérdida, y el acompañamiento a través de un especialista que creo que siempre nos va a ayudar. Así es que trabaja esta situación que te ha pasado, no estás solo, no estás sola, siempre hay alguien que te puede acompañar y Dios es el principal motor que te puede acompañar. Y este libro lo tenemos también para acompañarte. Bendiciones infinitas.